Los materiales que necesitamos para esta práctica fue un sensor infrarrojo que nos sirvió para recibir las señales enviadas, un controlador remoto IR que sirvió para enviar las señales de las acciones que se querían hacer, cables DuPont, un protoboard y un Arduino Uno. Bueno, yo soy Juan Carlos Ortiz y yo les voy a explicar cómo se elabora el circuito que vamos a trabajar. En este caso, como ya les explicó mi compañera Renata, se hace falta de un Arduino Uno y también necesitamos un sensor infrarrojo. En este caso estamos trabajando en Tinkercad, entonces le damos a todos y podemos ver que aquí sale sensor IR, lo que quiere decir que es un sensor infrarrojo. Entonces, podemos ver que el sensor tiene tres salidas, como explicó mi compañero Danilo. En este caso, el sensor infrarrojo cuenta con una salida a pines, en este caso es sal, que es la salida, una salida a tierra y también una salida a potencia, que es donde va a ir el voltaje. Entonces, pues por medio de cablecitos, en este caso vamos a ponerle un cablecito morado para los pines, vamos a establecerlo en algún pin que nosotros deseemos. Entonces, vamos a ponerlo, por ejemplo, en el 7, la salida pin, y vamos a colocar la salida a tierra a GND. En este caso, si no lo alcanzan a ver, le hacemos zoom y acá podemos ver que aparece GND. GND quiere decir ground, que en inglés es tierra. Entonces, pues esa vendría a ser la salida. Vamos a ponerlo en color azul para que se entienda mejor. Y una salida de voltaje, que en este caso va a ser el voltaje. En este caso vamos a ponerle 5 volts. Nos vamos al pin que aparece 5 volts y lo conectamos. Una vez hecho esto, pues ya estaría configurado nuestro sensor infrarrojo. Ahora, ¿qué hace falta para que podamos reconocer el sensor? En este caso necesitamos un control remoto que funcione por medio de infrarrojo. Entonces vamos a ponerlo por acá y necesitamos configurarlo. Entonces, ¿cómo lo configuramos para entender qué botón va a funcionar? En este caso necesitamos entender que cuando se presione un botón en el control, lo reciba el sensor infrarrojo y por medio de consola mande un comando que va a ser hexadecimal. Entonces nos vamos al apartado de código, nos vamos a bloques y ok, sí. Y acá nos va a salir ya el apartado de código para que podamos programar. Cabe recalcar que no necesariamente las librerías que estemos utilizando acá son las que van a funcionar en un Arduino real. En este caso, el eRemote es una librería muy antigua con la que trabaja Tinkercad. Entonces tengan muy en cuenta que la librería la tienen que actualizar. En este caso vamos a agrandar el monitor en serie y podemos ver que si presionamos el 1, aquí nos sale el valor hexadecimal. ¿Qué aparece? Entonces, por ejemplo, nos sale un valor hexadecimal que en este caso es EF10BF00 y por ejemplo si presionamos el botón de apagar nos debe aparecer otro valor hexadecimal y si presionamos 3 nos debe salir otro y así. Para el código de esta práctica importamos la librería eRemote y establecimos el ping del receptor en el número 7. Después configuramos el monitor serial en 9600 y para la ejecución del código, cuando el receptor recibe una señal infrarroja, imprime en el monitor serial el valor en hexadecimal de la señal que recibió. Bueno, soy Raúl Durán. En esta primera práctica usaremos un componente principal que es el sensor infrarrojo junto con un control remoto que envía señales como códigos hexadecimales que podemos usar dentro del código para asentar condiciones de que se debe realizar en el circuito. Hay que recordar que el sensor IR tiene tres diferentes patitas, una a pin, otra a tierra y la última a voltaje. La razón de que usamos esto es porque facilita la manipulación de los infrarrojos.
Y para finalizar la práctica, el objetivo final o principal se cumplió exitosamente, y es que al presionar los botones de nuestro control, haciendo uso de nuestro ensamblaje hecho anteriormente y nuestro código programado como debe ser, al enviar una señal cada botón, se traduce, por así decirlo, en nuestro código, y eso es lo que nos muestra su valor hexadecimal en el panel de nuestro Arduino. Para esta práctica de receptor inalámbrico hicimos uso del protoboard, unos LEDs, un receptor IR, un control IR que servía para mandar las acciones, bueno, en este caso los colores o la secuencia de colores en las que queríamos que los LEDs cambiaran. También hicimos uso de los cables DuPont, el Arduino Uno y el cable USB para poder conectarlo a la laptop y al Arduino. Bueno, yo soy Juan Carlos Ortiz Salas y en este caso les voy a explicar cómo se ensambla el circuito para encender y apagar un LED por medio de un sensor infrarrojo. En este caso, mi compañera Renata ya les explicó los materiales, entonces vamos a pasar directamente a la práctica. Ok, vamos a necesitar en este caso nuestro placa Arduino Uno y nuestro poderoso protoboard. Ok, y vamos a necesitar 3 LEDs para esta práctica. Entonces vamos a poner el primer LED acá, vamos a girarlo y vamos a colocar 3 LEDs. Y vamos a poner sus respectivas resistencias. En este caso vamos a colocar acá la resistencia. Recuerden que el ánodo es el que va a tener la salida a voltaje, en este caso el pin. Entonces vamos a voltear nuestra resistencia. Vamos a colocar aquí otra resistencia. Uy. Y vamos a colocar nuestra última resistencia. ¿Okay? Okay. Una vez colocadas las resistencias, vamos a conectar cada uno en sus respectivas, en este caso, lo que queda, que es el cátodo, que es el que va a tierra. ¿Ok? Entonces vamos a darle acá. Ok. Una vez conectada, en este caso, a la línea de tierra, ya vamos a empezar a conectar nuestro sensor infrarrojo, que es el que nos va a dar la señal para que los LEDs se puedan encender o apagar. Entonces vamos a conectar nuestro sensor y pues como ya les había dicho antes, el sensor tiene 3 patitas. En este caso tiene una salida pin, tiene una salida tierra y tiene una señal a potencia. ¿En la potencia qué es? La potencia viene siendo el voltaje. Entonces vamos a colocar la salida de potencia, en este caso a la línea de voltaje, y lo vamos a poner con el color rojo. Y la salida a tierra, que le vamos a colocar con el color azul, para que se entienda mejor. ¿Okay? Y la última la vamos a dejar libre porque es la que vamos a conectar a los pines. En este caso vamos a conectar con un color verde al pin 11. ¿Ok? Entonces vamos a darle acá. Conectados los pines, vamos a hacer toda la conexión, en este caso los que van a tierra y los que van a voltaje. Entonces vamos a utilizar el color rojo para hacer un puenteo aquí entre las dos líneas. Y como podemos ver, las salidas a tierra están del otro lado de la placa, en este caso donde dice GND. ¿Qué significa GND? GND significa ground, que viene a ser tierra en inglés, ¿ok? Entonces, por eso está establecido con ese nombre. Vamos a darle acá. El rojo va a ser el que va a ir a voltaje, entonces, ¿cuánto voltaje le vamos a dar? Para esta práctica vamos a utilizar 5 volts, que es lo que usualmente se utiliza en todas las placas para que funcione. Ok, una vez hecha la conexión, ya podemos probar cómo funciona, ¿ok? Entonces vamos a darle a código, podemos ver que aquí debe aparecer el código, y vamos a copiar el código que posteriormente mi compañero Braulio les va a explicar cómo funciona. ¿Y qué hace falta para que podamos controlar la salida de los LEDs? Así mismo es, un control infrarrojo. ¿Para qué? Para que detecte las salidas de los botones. Entonces vamos a iniciar la simulación
Y vamos a ver que si presionamos un botón, en este caso el 1, se va a encender el botoncito, el LED rojo, ¿ok? Esa, como podemos ver, ya está encendiendo. En este caso, podemos ver que el LED ya está encendido. Y para apagarlo vamos a utilizar la tecla contraria. Entonces vamos a irnos por acá. Como Tinkercad no permite... esa. Ok, vamos a presionar el 5 para apagar el LED verde. 2 para apagar el LED rojo y 8 para apagar el LED amarillo. Okay. Como podemos ver, ya se apagó el LED rojo. Si presionamos el 5, se debe apagar el LED verde. Y si presionamos el 8, se debe apagar el LED blanco. ¿Okay? Para el código de esta práctica se importó la librería remote y se estableció el pin de receptor en 11. También se configuraron los pines de los LEDs en 4, 3 y 2. Se configuró que los LEDs sean una salida y se inicializó la librería iRemote. Para la ejecución del código se verifica si se recibió una señal infrarroja y si se recibió se verifica qué botón es el del que se recibió. Si es el botón 1, se apagan el LED 2 y 3 y se enciende el 1. Si es el botón 2, se apaga el LED 1 y 3 y se enciende el 2. Si es el botón 3, se enciende el LED 3 y se apaga el 1 y el 2. Bueno, pues para esta segunda práctica lo que se usó, pues básicamente fue lo mismo, solo que se implementaron exit resistencias para que podamos verificar cuando ésta se reciba la señal del LED infrarrojo. Como resultado final de la práctica, al hacer uso de nuestro control, ya sea la tecla 1, 2 o 3, la señal que envía cada botón es procesada y debido al valor que se nos genera ya directamente en el código, se inicializa o se activa uno de los patrones ya establecidos para el funcionamiento correcto de nuestros LEDs, así generando un efecto de semáforo. Para la realización de la simulación de los semáforos se necesitó una placa Arduino Uno, unos cables DuPont, unas resistencias, unos LEDs en los colores rojo, amarillo y verde, un receptor IR en el cual iba a servir como ayuda para recibir las señales del controlador IR, el cual sirvió para mandar las señales o el orden de los colores de los LEDs. En un cable USB en el cual nos sirvió para conectar el Arduino con la computadora y un protoboard en el cual se realizó todo el cableado. Yo soy Juan Carlos Ortiz y en este caso les voy a explicar una práctica de semáforo. En este caso vamos a encender y apagar un semáforo por medio de un sensor infrarrojo, ¿ok? Mi compañera Renata les va a explicar más o menos los materiales y una vez explicados vamos a pasar directo a la práctica, ¿ok? Para la práctica necesitamos un Arduino Uno, una placa Arduino Uno, el cual vamos a dejarla así tal cual, y una placa base, en este caso un protoboard, ¿ok? El Arduino lo vamos a poner acá abajo. ¿Ok? Y vamos a ir colocando los LEDs. En este caso vamos a ir colocando los LEDs aquí arriba. Los voy a poner no conectados directo al protoboard porque por cuestiones de que en físico cambia un poco el cómo puedes estirar las patitas. Entonces, como necesitamos conectarlo en una parte y que se conecte a esta otra, entonces, pues lo más recomendable, al menos hacerlo virtualmente, es así. ¿Okay? Vamos a conectar aquí los tres LEDs. Vamos a conectar uno más por acá. Conectamos otro más por acá y otro más por acá. En
En este caso son los semáforos. Entonces, la conexión básicamente es conectar, como ya les dije, el cátodo a tierra. En este caso de todos los vamos a conectar a tierra. Y una resistencia la cual va a ir conectada, en este caso acá, que no termine conectada en otra parte, y la resistencia la vamos a conectar en este caso acá, ¿ok? Y una vez hecho esto, la salida, en este caso la salida de este lado es la que va a ir conectada al pin. Entonces vamos a conectar este al pin 10. Ok, y esta parte del ánodo lo vamos a conectar de este lado. Ok. Una vez hecha esta conexión, vamos a repetir la misma conexión con todos los LEDs correspondientes. ¿Ok? Entonces, pues ahora lo único que falta es conectar nuestro sensor infrarrojo. En este caso lo debemos tener por acá, sensor infrarrojo. Y lo vamos a colocar en esta parte, ¿ok? Vamos a colocar el sensor y como ya les dije antes, ven que tiene una salida a tierra y una potencia. Entonces vamos a colocar esta salida a potencia a la línea de voltaje, y la otra línea, en este caso la de tierra, la vamos a conectar en la parte de tierra, ¿ok? Lo que viene a ser el negativo. ¿Ok? Y la última salida es la que va a pin. En este caso lo vamos a conectar en el pin 2 y con un color morado. Vamos a conectarlo acá. Nos vamos hasta el pin 2 y lo conectamos, ¿ok? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué nos falta? Nos hace falta conectar, primero puentear de este lado hasta este lado para que pase bien la corriente en ambos lados. Entonces, vamos a elegir el color rojo y vamos a hacer el puenteo de positivo a positivo y de negativo a negativo. ¿Okay? Entonces, hacemos este puenteo y con un tono azul vamos a hacer el puenteo del otro lado. Ok, una vez hecho el puenteo, lo único que nos hace falta es conectar los que van a tierra y los que van a voltaje. Ya tenemos el código, ya tenemos el circuito. ¿Qué nos hace falta? Claramente lo más importante, nos hace falta un control con el que podamos encender y apagar el circuito, ¿ok? En este caso los semáforos. Entonces, pues una vez hecho esto, ya podemos darle a iniciar la simulación. Vamos a iniciar la simulación y vamos a encender el circuito, ¿ok? Vamos a darle 2 clics y como podemos ver, se enciende. Acá podemos ver que está parpadeando, cambia a amarillo y luego debe cambiar que uno dé el paso y el otro se cierre en rojo, ¿ok? Aquí empieza a parpadear y se debe pasar acá, ¿ok? Verde y rojo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a parar esta cosa? Vamos a darle a código y vamos a darle monitor en serie y podemos ver que aquí nos está arrojando un valor. ¿Okay? Aquí podemos asegurarnos si el control está arrojando los valores correctos. ¿Ok? Entonces vamos a darle función stop. ¿Ok? Y como podemos ver, ahora nuestro semáforo se acaba de apagar, dándole a función stop. En este caso es el que está configurando. En la parte de arriba podemos ver que tenemos configurado acá los hexadecimales, que son los que está arrojando en la consola. Para el código de esta práctica se importó la librería iRemote y se definieron las teclas del control infrarrojo en tecla 1, tecla 2, tecla 4, tecla 5, tecla 7 y tecla 8. El ping del receptor infrarrojo está puesto en 11 y los 3 LEDs están configurados en el 6, 7 y 8. Se configura el monitor serial en 9600 y se hace un pin mode de los 3 LEDs
poniéndolos como una salida. En la configuración del código, si el receptor recibe un- una señal infrarroja, detecta si es alguna de las teclas configuradas con un delay de 1 microsegundo. Si recibió una señal, la imprime en el monitor y dependiendo de qué señal sea, va a encender o apagar un LED. Si es tecla 1, enciende el primer LED. Si es tecla 2, apaga el segundo LED. Si es tecla 4, prende el segundo LED. Si es tecla 5, apaga el segundo LED con un delay de 1 segundo. Si es tecla 7, enciende el tercer LED. Y si es tecla 8, apaga el tercer LED. La actividad complementaria consiste en armar un semáforo con el sensor infrarrojo. Los materiales a usar son una placa Arduino, protoboard, resistencias, cables para el sistema, el receptor de infrarrojo, control y un cable tipo USB para poder lo que es subir el código a la placa Arduino. Estos materiales, pues la verdad ya los teníamos antes, así que solo era cuestión de verificar que tengamos estos materiales para poder realizar la práctica de forma correcta. El objetivo de esta práctica se cumplió exitosamente, ya que al tomar los valores hexadecimales de que nos ofrecen o que nos otorgan los botones de nuestro control al presionarlo, el valor que se procesa y se obtiene, que es el hexadecimal, es el que enciende los LEDs en el orden en el que ya están establecidos. Para la realización de la práctica de transmisor de radio se necesitó de un capacitor de 10 microfaradios, un capacitor variable, un protoboard, resistencias, un micrófono, el cual sirvió para transmitir lo que queríamos decir a través de una antena hecha por unos audífonos, una bobina de cobre y una pila en el que nos sirvió como la energía para poder realizar esto. Hola, yo soy Juan Carlos Ortiz Salas y en este caso yo les voy a explicar cómo se ensambla el circuito que va a servir para armar nuestra radio. En este caso, el circuito nos vamos a basar principalmente en este esquema que tenemos acá. En base a este esquema es como vamos a empezar a elaborar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos capacitores, en este caso de 10 microfaradios, un capacitor variable que es el que nos va a servir para empezar a dar la frecuencia, una protoboard, resistencias y un micrófono para que podamos hablar en la radio, ¿okay? También necesitamos una bobina de cobre que no necesariamente la necesitamos comprar, sino que también podemos armarla nosotros mismos enrollando el cobre en un lápiz, y unos audífonos, de preferencia que tengan micrófono. Eso nos va a servir en caso de que el micrófono que hayamos comprado no funcione, ¿ok? Entonces va a ser el circuito más o menos que vamos a ensamblar. Como les dije antes, vamos a necesitar los capacitores, que los tenemos acá arriba. Acá justamente al lado, acá donde está señalando el mouse, es donde están el resto de capacitores. También vamos a necesitar las resistencias que les había dicho, y aquí está el capacitor variable, ¿okay? Aquí está la bobina, y justamente acá donde está el capacitor variable es donde va a estar conectado la antena, que es la que va a emitir la señal para que pueda funcionar. Y justamente acá es donde va a ir conectado el micrófono. En este caso el ejemplo está utilizando un micrófono que va de positivo a tierra, ¿ok? Pero nosotros, si no tenemos eso, podemos pelar el cable del audífono que tenga el micrófono y lo podemos conectar en nuestro circuito. En dado caso que hayamos comprado uno, pues ya justamente está indicado cuál es el positivo y cuál es el negativo del micrófono que hayamos comprado, ¿ok? Y como les dije antes, pues básicamente nos estamos basando en ese esquema para poder elaborar nuestra radio, ¿ok? A continuación vamos a ver un poquito más a detalle cómo quedó el resultado de la radio,
Y cabe resaltar que en este caso no se está utilizando Arduino y por lo mismo no se está utilizando un código para programar en la radio, puesto que todo es por medio de ensamblaje. ¿Okay? Eso sería todo por mi parte, muchas gracias. La práctica 3 consiste en realizar un emisor de radio, el cual necesitamos un capacitor variable, un capacitor de 10 microfaradios, un protoboard, pilas, un audífono y una bobina de cobre, el cual nos servirá como antena. Estos materiales pues fueron un poco quisquillosos de conseguir, ya que algunas tiendas no los tenían, no los manejaban, y pues por eso fue un poco difícil conseguir estos materiales. Al finalizar la práctica, a pesar de que estaba todo ensamblado correctamente, por más que se buscó la señal emitida por el micrófono de la radio, no se encontró, por lo que esta práctica no se concretó o no se completó correctamente.